Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre los procesos electorales en México, Estados Unidos y Canadá. Nuestro equipo está integrado por Ramos Cuitzivil Cislari Naomi y Tepetlayoje García Uriel, para la materia de Estudios Regionales de Norteamérica. Los procesos electorales son el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para elegir a los representantes de un país, estado o entidad. Estos procesos incluyen la inscripción de candidatos, la campaña electoral, la votación y el conteo de votos. Son fundamentales para la democracia, ya que permiten que la ciudadanía elija quiénes tomarán las decisiones en su nombre. Las bases del proceso electoral en el mundo suelen incluir algunos principios fundamentales que buscan garantizar la integridad y la legitimidad de las elecciones. Algunos de estos principios comunes incluyen universalidad, que quiere decir que todos los ciudadanos elegibles tienen derecho a participar en el proceso electoral. Igualdad. Cada voto tiene el mismo valor y todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades para participar y postularse como candidatos. Secreto del voto. El voto debe ser secreto para proteger la libertad de la elección de los votantes y evitar la coacción. En México, el proceso electoral se rige por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por las leyes electorales locales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero se debe hacer el registro de votantes. Los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años tienen el derecho a votar. Ellos deben inscribirse en el padrón electoral para poder participar en las elecciones. Segundo, el registro de los candidatos, los partidos políticos y en algunos casos en las elecciones independientes registran a sus candidatos para diferentes cargos públicos. Como tercero, la campaña electoral. Los partidos y los candidatos realizan actividades de promoción y propaganda para dar a conocer sus propuestas y convencer a los votantes. Cuarto, la jornada electoral. Se lleva a cabo el día designado por la votación. Los ciudadanos acuden a los centros de votación para emitir su voto de manera secreta. Se realiza la votación y el conteo de votos. Después de la jornada electoral se cuentan y verifican los votos para determinar los resultados. Séptimo, la proclamación de resultados. Las autoridades electorales declaran oficialmente a los ganadores en cada cargo. El proceso electoral de Estados Unidos. En Estados Unidos las elecciones legislativas se realizan cada 2 años. Las elecciones estatales y locales ocurren cada año. En las elecciones legislativas se elige a los representantes de su estado en el Congreso, el cual es la rama legislativa del gobierno federal, que incluye a la Cámara de Representantes y al Senado. En este se determinan qué partido político, el demócrata o el republicano, el cual será el que controle cada una de las cámaras del Congreso durante los 2 años siguientes. Las elecciones legislativas se celebran cada 2 años. En ellas los votantes eligen a un tercio de los senadores y los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Las elecciones a mitad de mandato o midterm elections se celebran justo en medio de 2 elecciones presidenciales. Se utiliza el colegio electoral para decidir quién será el próximo presidente. En las elecciones legislativas se utiliza el voto directo de los ciudadanos de un estado para elegir a los ganadores. En cambio, el colegio electoral se determina para reelegir a su presidente o vicepresidente. Los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cumplen mandatos de 2 años. Esto quiere decir que los 435 miembros de la Cámara de Representantes son elegidos tanto en años de elecciones de mitad del mandato como en las elecciones presidenciales. Los senadores cumplen mandatos de 6 años. Un tercio de los senadores son elegidos tanto durante elecciones de mitad de mandato como durante las elecciones presidenciales. El colegio En caso de que las elecciones para presidente y vicepresidente, el resultado no depende directamente del voto ciudadano. Los ganadores son determinados por el voto
de los electores, quienes son parte de un proceso llamado colegio electoral. Cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso. Los partidos políticos de cada estado eligen su propia lista de posibles electores. Cuando se vota por el Partido Republicano o Demócrata, se está votando por una lista de electores republicanos o demócratas. Estos electores determinarán si los votos para presidente después de que se emita el voto popular. Canadá es una monarquía parlamentaria federal que se rige por los principios de la Ley Constitucional de 1982. El país tiene un régimen federal cuyos poderes se dividen entre el gobierno central y las provinciales. El jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, que en Canadá es representado por el gobernador general, y en cada una de las provincias es por un gobernador provincial. Él designa oficialmente al gobernador general, pero en la práctica dicho nombramiento se hace después de un proceso de negociación con los líderes políticos canadienses. Usualmente el primer ministro es miembro de la Cámara de los Comunes. El Parlamento canadiense está formado por dos cámaras: el Senado, compuesto por 104 miembros designados por el gobernador general, tras consultar con el primer ministro, y la Cámara de los Comunes, compuesta por 301 miembros elegidos de forma democrática. Regionalmente, el Senado está integrado por 24 representantes de las provincias marítimas. Los senadores son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro. Ocupan el cargo hasta cumplir la edad de 75 años. Deben tener 30 años cumplidos en el momento de su nombramiento, disponer de recursos económicos equivalentes a $4,000 anuales canadienses y residir en la provincia o territorio que representan. La Cámara de los Comunes es el principal órgano legislativo en Canadá. En ella se reinician y aprueban la mayor parte de las leyes. La Cámara de los Comunes elige mediante el sistema de mayoría de votos a simple o una vuelta en distritos uninominales sin ningún tipo de método correctivo proporcional. Ese mismo mecanismo está vigente en el Reino Unido y en Estados Unidos. El país está dividido en 301 distritos electorales. El sistema electoral canadiense. El país de Canadá es una monarquía constitucional. Esto significa que Canadá es ambas, una monarquía y una democracia. Los ciudadanos canadienses votan para elegir candidatos políticos que los representen en el gobierno. Existen 3 niveles de gobierno, donde los canadienses pueden votar en elecciones democráticas, como lo son la municipal, que corresponde a una villa, pueblo o ciudad; la provincial o territorial, que es la provincia o un territorio; y la federal, que es a nivel nacional. Las elecciones municipales. Los municipios son generalmente responsables de los servicios como el suministro de agua, alcantarillado, mantenimiento vial, barrida de nieve, policía, bomberos, etc. En las elecciones municipales se vota por un concejal, la persona que representará a su distrito electoral, y a un alcalde o presidente, al jefe de su municipio. Por otra parte, las elecciones provinciales, por sus siglas PI, el gobierno provincial es el responsable de cosas como educación, salud, turismo o programas sociales, etc. En las elecciones provinciales, aquella persona vota por un miembro de la Asamblea Legislativa, la MLA, por sus siglas, para que represente a su distrito electoral. Aquí los candidatos en las elecciones provinciales suelen estar afiliados a un partido político, líder del partido con la mayoría de candidatos elegidos. Y por otra parte tenemos a las elecciones federales. El gobierno federal de Canadá es responsable de las cosas que afectan a todo el país, tales como el sistema impositivo, la ciudadanía, inmigración, la defensa nacional, todo lo relacionado a los temas que tengan que ver con el país.
Aquí se vota por el miembro del Parlamento que representa el distrito electoral en la Cámara de los Comunes de Canadá, la cual dicha cámara es la más importante ya que en ella se aprueban todas las leyes.